Buenas, señoras y señores. Se ha desarrollado en el Congreso de los Diputados la jornada sobre los retos de la nueva realidad criminal, organizada por Vox y dirigida por el portavoz nacional de Seguridad y Asuntos Internos, Samuel Vázquez, donde participaron un gran número de expertos en la materia, que ha sido presentada por la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, donde ha hecho una introducción antes que intervinieran los protagonistas. La portavoz de Vox ha explicado que hemos perdido algo muy importante en la sociedad, que es la seguridad, pero desde Vox saben los motivos de por qué en España se ha implantado la inseguridad que antes no existía. Ahí ha querido recalcar la causa principal de esta, que es la inmigración ilegal descontrolada, que ha hecho que aumente la criminalidad, que se puede ver en los datos oficiales. Pero en España, como en el resto de Europa, el globalismo y el buenismo niegan este problema. Es más, lo defienden cuando están haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Por eso desde Vox se han defendido unas medidas para intentar acabar con este gravísimo problema. Aquí os dejo la intervención de Pepa Millán en la presentación de este acto sobre la nueva realidad criminal. Bueno, muchísimas gracias a todos otra vez por acudir a estas jornadas. Muchas gracias especialmente a nuestro portavoz nacional de Asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, por organizarlas. Gracias a todos por defender nuestra seguridad hoy aquí y especialmente porque sabemos que paradójicamente este hecho le ha costado a mucha gente su puesto dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estas jornadas han adoptado el nombre de los retos de la nueva realidad criminal. Y frente a la incapacidad o indiferencia interesada por parte del resto de partidos políticos para advertir esto, nosotros somos los únicos que lo denunciamos y que alertamos del preocupante aumento de la criminalidad y de la inseguridad en España. Muchas calles y muchos barrios de España ya no son los mismos, han cambiado mucho en muy poco espacio de tiempo, en muy pocos años, y se han convertido en el escenario perfecto donde prolifera la violencia y unos episodios totalmente desconocidos hasta nuestros días en España. Nos están robando lo más preciado que puede tener una sociedad, una nación, mejor dicho, para conseguir ser próspera y libre, que es ni más ni menos que la seguridad. Una seguridad que antes dábamos por sentada cuando salíamos de nuestra casa o caminábamos por nuestras ciudades o por nuestros pueblos. Y hay diversas causas que explican esta nueva realidad a la que nos enfrentamos los españoles y que sin duda, precisamente eso es lo que vamos a explicar o vamos a tratar de explicar y de dar respuesta a lo largo de estas jornadas en el día de hoy. Pero una de ellas tiene que ver indudablemente con el aumento de la inmigración masiva y más concretamente de la inmigración masiva procedente de culturas que chocan frontalmente con la nuestra. Un fenómeno que las altas instancias políticas, pero también empresariales, organizaciones sin ánimo de lucro con una gran influencia a nivel internacional o incluso mediáticas nos venden como algo que es inevitable. Hay quienes ven en la inmigración masiva y descontrolada la solución para las pensiones, hay quienes ven en esto la solución para la natalidad, hay quienes creen que el mundo no debe tener fronteras y que la entrada ilegal en una nación es incluso un derecho, hay quienes ven mano de obra barata, hay quienes ven también una oportunidad electoral con estas regularizaciones masivas y hay quien verdaderamente cree que hay que acabar con la seguridad como elemento rector de cualquier sociedad y como elemento que nos va a permitir progresar y ser una nación libre precisamente porque choca frontalmente con los planes que tienen todas estas élites a nivel político, mediático, incluso económico. Pero en cualquier caso, lo cierto y verdad es que España está sufriendo esta inmigración masiva que nosotros apuntamos como una de las causas de la creciente inseguridad en nuestra nación y que se traduce en una violencia importada, patrocinada por el buenismo y la hipocresía de esas altas esferas de las que antes hablaba. Desde las bandas callejeras hasta la amenaza yihadista que es real, que existe y que estamos viendo materializarse lamentablemente en una serie de acontecimientos, en esos atentados que llevamos sufriendo durante muchos años en distintos puntos de Europa. Nosotros creemos que ningún gobernante ni ningún poder
económico, tiene la potestad de condenar a la inseguridad a las naciones y, en nuestro caso, a los españoles, especialmente a los más humildes, que son quienes padecen estas consecuencias, las consecuencias de todas estas políticas, y son las principales víctimas del fallido experimento del multiculturalismo, que por definición es algo imposible y que imponen pues una serie de, como digo, pues entes supranacionales en la mayoría de los casos, y que son adoptados a pie juntillas por nuestros gobernantes con plena conciencia. Y es difícil creer que no sepan las consecuencias que va a tener esto, pero lo saben y lo implementan. Tras lo cual, si os fijáis, pues se impone o se esconde, subyace una pérdida de la soberanía y de control absoluto sobre el destino de nuestras naciones. ¿En qué se traduce toda esta perversión? Más concretamente, pues bien, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la inseguridad se ha disparado y existe una correlación evidente entre la inmigración ilegal masiva y descontrolada y el aumento de la criminalidad. Porque además así lo muestran las mismas cifras que ofrece el mismo gobierno, que a su vez niega todo esto. Por ejemplo, las agresiones sexuales eran algo menos de 200 en el año 2018, mientras que en el año 2024 se produjeron más de 5.000, es decir, una subida de más de un 2.629%. Los homicidios y asesinatos consumados han pasado de 72 al año a 348. Y aunque traten de ocultar la realidad, los datos reflejan la degradación de un país que antes era seguro. Entre los detenidos por delitos contra la libertad sexual, que son los más acuciantes, en la franja de 18 a 30 años el porcentaje de extranjeros asciende hasta el 46%, siendo, curiosamente, la población marroquí el mayor grupo. Y los extranjeros también están sobrerepresentados en la franja de 31 a 40 años, donde suponen el 50,7%, superando a los españoles. Nosotros le ponemos en multitud de ocasiones al Gobierno encima de la mesa estos datos, y yo, cuando he tenido ocasión de reunirme con el ministro del Interior, también se los he puesto, y es evidente esta correlación. Y lo único que hemos recibido han sido insultos, pero desde luego a los españoles no les hace falta que venga ningún político a tratar de convencerles de las bondades que tiene esto en nuestra sociedad, cuando ellos mismos con sus ojos y en sus propias carnes padecen las consecuencias de todas estas políticas. A todo esto también se le añade el hecho de que por determinados intereses políticos pues también se están desmantelando unidades de la policía, unidades de la Guardia Civil, sin ir más lejos, en la lucha contra el narcotráfico, con ese desmantelamiento de Loconsur, que hacía una labor extraordinaria y cuyas causas de disolución pues son cuanto menos sospechosas. Los datos confirman también la brecha gigantesca que hay entre la realidad que padecen y denuncian los españoles de a pie y el mundo irreal que venden muchos medios de comunicación y que funcionan descaradamente a modo de correa de transmisión del poder. Y por eso, más necesario que nunca, es la celebración de estas jornadas para poder refutar toda esa información o no información falsa, ese relato que tratan de imponernos, y que nosotros, desde luego, aquí pues estamos para contar la verdad, con gente que además conoce de primera mano este panorama porque ha estado dentro, y es por ello que es más necesario que nunca tener la oportunidad de reunirnos para que los españoles conozcan cuál es la verdad. Y esta gente que trata de ocultarnos esta realidad pues tiene un plan, y nos han preparado un futuro que pasa, en última instancia, por el ataque a la identidad nacional, española y europea, y uno de los elementos, como digo, es la erradicación pues de esa seguridad que nos permite progresar. Pero nosotros tenemos también otro plan distinto que tiene que ver con la preservación de nuestras naciones, de nuestra forma de ver el mundo y la vida, y la conservación de nuestra identidad por medio de una serie de medidas que yo me imagino que todos ustedes conocerán, pero que son necesarias repetir. Y como uno de los elementos que ha provocado la inseguridad bajo nuestro punto de vista serán otros tantos y que también se disertarán en estas jornadas, pero uno sin duda, como digo, es la inmigración ilegal masiva y descontrolada, pues nosotros lo que proponemos es que debe existir un control estricto de las fronteras, que aquí no puede entrar nadie por la vía de la ilegalidad,
hay que expulsar, hay que proceder a la expulsión y a la repatriación de todas estas personas que han entrado de forma ilegal, y hay que poner fin también a todas estas políticas que contribuyen al desarrollo de este negocio del siglo XXI que está teniendo las consecuencias que vemos en nuestra seguridad. Y como digo, no necesitamos que nadie venga a contarnos las bondades de la inmigración ilegal, porque los españoles y los europeos padecen las consecuencias de todas estas políticas, y tenemos que ser también conscientes de que el tiempo apremia, porque la amenaza está siendo mucho más rápida que la respuesta que se debería estar dando por parte de los gobiernos. Y además contamos con un gobierno que ya hemos visto cómo está decidido a regalar nuestra soberanía, a regalar nuestras fronteras. Lo hemos visto, por ejemplo, con ese acuerdo último que ha habido con el separatismo catalán, con la cesión de las competencias en fronteras y en extranjería, con ese desmantelamiento de unidades de la Guardia Civil, con ese ataque frontal que en estos últimos días, de una forma un tanto, ¿cómo decirlo?, cuasi folclórica, estamos viendo en las tertulias de televisión, en ese ataque absolutamente descarado contra la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, frente a la pasividad absoluta, en concreto del ministro del Interior y una directora de la Guardia Civil, que están absolutamente desaparecidos, igual que lo está el presidente del Gobierno, avalando y normalizando el hecho de que desde las propias instancias del Gobierno pues se esté torpedeando la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Así que nosotros pensamos que hay que actuar rápido, hay que empezar a actuar ya para revertir el daño tan grande que está ocasionando este Gobierno a nuestra seguridad, y que en cuanto dependa de nosotros, igual que estamos demostrando en aquellos sitios en los que tenemos capacidad de influencia y los españoles con su voto han decidido que tengamos una posición de decisión, pues demos la vuelta de manera radical a todas esas políticas que han convertido a España, lamentablemente, en un lugar irreconocible donde se premia el delito y se castiga la lucha contra el crimen y la honradez y la labor de aquellos que defienden la ley y el orden. Últimamente vivimos en el mundo al revés en ese sentido, y eso no debería ser normal. Y nosotros, desde luego, estamos decididos a revertirlo radicalmente. En definitiva, nosotros creemos que tenemos derecho a seguir siendo lo que somos, a ser un país seguro, a aislar por completo y a eliminar esas imágenes tremendas que vemos todos los días de delitos absolutamente desconocidos e impropios. Desde luego impropios en cualquier lugar del mundo, pero en un país como España, que se supone que somos el primer mundo, pues más aún todavía. Tenemos el derecho a preservar nuestra identidad, a proteger nuestras fronteras, a garantizar el orden, la seguridad y las libertades de los españoles, porque, entre otras cosas, en ningún sitio está escrito que tengamos que resignarnos a ello, y nosotros, desde luego, no lo vamos a hacer. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Dar un buen like, comentar algo si queréis, suscribiros al canal, que es muy importante, y daros 1.000.000 de gracias por los comentarios que me ponéis, de apoyo y de ánimo, que la verdad que significa mucho para mí, de corazón. Bueno, y hasta la próxima noticia, amigos.